las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 63. Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 12, titulada El deseado de todas las gentes. Agradecemos a nuestra hermana Giselle por su participación. Esta semana estudiamos el capítulo 59 al 61 del libro de Isaías. El tema central de estos capítulos es precisamente identificar las características de cómo el hombre se ha separado de Dios por culpa del pecado, las consecuencias drásticas de esto, y que no solamente serán de manera personal esas consecuencias, sino que también son de aplicación universal. Eso es lo interesante con el tema del pecado. Entonces vamos a estudiar esta lección a través de dos tópicos. Por ejemplo, vamos a dividirlo a través del estudio de la salvación personal y también acerca de la salvación universal. Así que sin más preámbulos, vamos rápidamente al primer versículo. Lo encontramos en Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 58:3 tiene una pregunta. ¿Por qué no hiciste caso? ¿No te diste por entendido? Se parece ser que el pueblo de Israel está reclamando al Señor. ¿Por qué si yo clamé? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no respondiste? El Señor contesta en Isaías 59:1 esta pregunta. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Señor no deja de intervenir por nosotros. Sin embargo, nosotros somos los que nos hemos separado de Dios. El pecado, muchas veces piensan las personas que el pecado es hacer siempre lo malo. ¿Saben qué? Este es un concepto erróneo del pecado. Hacer lo malo ciertamente es una consecuencia del pecado. Sin embargo, el pecado en sí no es eso. El pecado es una separación de Dios. Desde que nuestros padres pecaron la primera vez, su primera reacción fue precisamente separarse de Dios, esconderse de la presencia de Dios. Eso es el pecado, una separación entre el hombre y su humanidad. A consecuencia de esta separación, entonces, pareciera ser que cada uno de los problemas que continúan, si nosotros permanecemos en pecado, van en aumento. Entonces, nuestra consecuencia lógica pensar es que Dios me está castigando, que Dios se ha separado de mí. Eso no es una declaración válida de lo que es el pecado. Porque mientras sigamos arraigados en nuestros pecados y no queramos ir hacia Dios, seguirá existiendo una barrera infranqueable entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué es el pecado? Es simple y sencillamente la separación que existe entre el hombre y Dios. Hay un abismo entre el hombre que no puede acercarse a Dios a causa de permanecer en esa actitud desafiante en contra de Dios por seguir viviendo en pecado. Y Dios que está en el mismo lugar donde ha estado siempre. Desde Adán y Eva, Dios ha estado buscando a la humanidad una y otra vez. Sin embargo, es el hombre el que no se acerca. Entonces, esa separación solamente podrá ser concluida cuando el hombre tenga la actitud de dejar el pecado. Dios ya nos ha dado la solución. Nosotros hemos visto todos los capítulos previos del libro de Isaías, cómo a través del sacrificio de Cristo dio la solución. Pero es el hombre el que no quiere adquirirla, es usted el que no quiere separarse del pecado. El hombre continúa alejándose de Dios si sigue arraigado al pecado. Eso es algo que como cristianos hemos entendido todos. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que no hay un solo hombre que sea salvo. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo o la siguiente explicación de palabras de vida del gran maestro. No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir. Si esperáis hasta entonces nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús, el que a mí viene no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. El hecho de que nosotros vivamos en pecado no significa que seamos malos, significa que estemos haciendo las cosas malas, que estemos robando, que estemos mintiendo, que estemos... Eso no es vivir en pecado. Vivir en pecado es vivir separado de Dios. Mientras nosotros pensemos
que por nuestra naturaleza pecaminosa no tenemos salvación, el pecado seguirá en nosotros. Así que el Espíritu Profecía nos dice esta mañana que nosotros tenemos que ir hacia Dios, que así en la condición en la que estemos, no importa, tenemos que buscar a Dios. Por eso, Isaías 59:20 nos hace un ofrecimiento. Dice aquí, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dijo Jehová. En Isaías 59:10 el Señor introduce el plan de solución para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es este? Es la redención. ¿Pero en qué se basa la redención? Que la redención no se basa en que tú tienes que dejar de hacer lo malo para pedir el perdón. Eso no se basa en la redención. Si fuera así, si tendríamos que dejar lo malo, nadie, escúchame bien, nadie obtendría la salvación. Porque por nuestra propia voluntad no podemos dejar de hacer las cosas malas, no podemos continuar separados de Dios. Por nuestra propia condición no podemos acercarnos a Dios de esa manera. Entonces, Romanos 3:12, por ejemplo, dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Qué se basa en la redención? Se basa en una aceptación. En aceptar el ofrecimiento del perdón dado por Dios es completo, es profundo, es eterno. ¿Sí? Isaías 1:18 y Jeremías 31:34 nos confirman esto. Si tú ya has aceptado el perdón de tus pecados, entonces estás en el camino correcto para la redención de tu vida. Además, acuérdense, la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados es gratuita. Por más que nosotros queramos hacer méritos para obtenerla, no lo vamos a lograr. ¿Qué significa entonces volverse de la iniquidad? Porque el versículo que acabamos de leer dice que Él vendrá al Redentor a Sión. ¿Qué significa para nosotros volverse de la iniquidad? ¿Qué? Es aceptar el perdón. Pero cuando nosotros aceptamos el perdón, debe existir en la voluntad humana el deseo de cambiar, el deseo de dejar el pecado, obviamente. Estamos hablando de esto de que el pecado, habíamos dicho en la parte anterior, que es separarse de Dios. Cuando tú aceptas el perdón de tus pecados, empiezas a acercarte a Dios. Entonces, volverse a la iniquidad no significa que por tu propia voluntad ya vas a dejar de hacer lo bueno, ya vas a dejar de tomar, ya vas a dejar de mentir, ya vas a dejar de... No. Quiere decir que mientras más cerca estés, más busques a Dios, cada una de esas conductas pecaminosas se van a ir quitando, se van a ir borrando. Pero entonces tienes que desear abandonar el pecado. El deseo de abandonar el pecado es como consecuencia de buscar a Dios, de seguir a Dios. Tú sigues a Dios, entonces como no tienes tiempo para otra cosa más que seguir a Dios, vas abandonando el pecado, tu conducta pecaminosa, tu mente, tus deseos te van convirtiendo en los deseos de Dios. Y conforme más te acercas a Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación, más te pareces a Él y más aborreces el pecado. Y entonces te das cuenta de que esa conducta pecaminosa que venías arrastrando, lo único que hacían era evitar acercarte a Dios. Entonces, es muy sencillo, conforme Isaías nos ha indicado durante esta semana. Tenemos que buscar acercarnos a Dios. Ese es el deseo que Él quiere que nosotros surja. El deseo de buscarlo a Él. No el deseo de ser buenos. Porque ser buenos no va a ser algo natural, hermanos. Tenemos que comprender esto bien. El ser bueno no nace de nosotros. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el que produce. Pero tengo que estar aferrado a Él. Tengo que buscarlo a Él. ¿Sí? La fe que a Dios le agrada es la que se produce de un corazón transformado. Y es obviamente la que da buenas obras, la que da buen testimonio al mundo acerca de Cristo. Vamos a ver lo que dice esta parte de Mensajes Selectos, tomo 1. La gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. ¿Qué tal? Y la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces la fórmula es muy clara. El problema es que no queremos aceptar esta fórmula. El problema es que como el derecho de dejar el pecado implica un solo impulso, que es ir a los brazos de Jesús, entregarte como estés completamente en tu estado corrupto en el que estás. Ese ir es lo que el hombre no quiere hacer.
por más que lo llamamos, por más que el Señor usa instrumentos como los hermanos de la iglesia, como que usa la iglesia para llamar a los pecadores, el pecador no quiere darle el primer paso. Cuando da el primer paso, entonces sí, el Espíritu Santo obra en él y todas las cosas cambian. Pero el acto de ir es el problema actualmente de la humanidad. El enemigo nos pone distractores, nos pone obstáculos cada día más grandes, de tal manera que vemos insondable ir a los brazos de Jesús. Entonces, para eso el Señor usa un pueblo, usa un método muy claro. Vamos a ver, desde la antigüedad lo ha usado y lo seguirá usando hasta el tiempo del fin. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Obviamente, el libro de Isaías estaba hablando acerca de la luz que vendría a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre Dios ha distinguido a un pueblo, ha distinguido a alguien especial para que sea luz. Los que hemos sido iluminados por la luz de la redención debemos reflejar esta luz. Y yo he sido perdonado de mis pecados. Y mi vida es un constante ir a Jesús todos los días. Ir a través de su palabra y a través de la oración a encontrar el perdón, a encontrar la redención diariamente. Esa luz a la que nosotros nos estamos acercando tiene que ser reflejada a través de nosotros para otras personas. Y tiene que iluminar al mundo con ella. Tenemos un compromiso muy grande con respecto a los demás. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:5, Noé fue pregonero, dice 2 de Pedro, que Noé fue pregonero de la justicia para el mundo antediluviano. El ejemplo de Noé llevó a las personas a querer o a encontrarse con Dios. Sin embargo, pues no aceptaron, ¿verdad? Vimos que solamente tu familia. Sin embargo, él no se escatimó dar todo su esfuerzo, todo su tiempo para llevar este mensaje. ¿Okay? El pacto de Dios para Abraham en Génesis 22:18 incluía una bendición no solamente para su familia o sus descendientes, sino que se quedarán benditas a través de ti todas las naciones del mundo. De tal manera que la luz que recibió Abraham era también un medio para llegar a todo el mundo. Jesús también, cuando estuvo en la tierra, según Hechos 1:18, designó a la iglesia para que llevase el evangelio hasta el último rincón de la tierra y entonces vendría el fin. Ahora Jesús usó a miembros imperfectos, como lo ha usado siempre Noé, que era imperfecto, Abraham, que era imperfecto, cada uno de los profetas era imperfecto, cada uno de los héroes de la Biblia era imperfecto. Nosotros somos imperfectos, pero el Señor nos usa como una vasija útil para hacer una obra especial, para poder llevar las buenas nuevas de salvación, el verdadero evangelio, el evangelio que transforma. Yo siempre he dicho, cuando estoy en mi casa, en la casa de ustedes, en tu iglesia, que esta iglesia es una iglesia que predica el evangelio verdadero, un evangelio que transforma, porque la persona que acepta a Cristo dentro de esta iglesia, el mensaje tan integral que tenemos, esta persona es transformada y jamás, escúchame muy bien, jamás dejará la iglesia aunque se vaya. Las enseñanzas quedarán arraigadas en él y se dará cuenta donde quiera que esté que está mal. Las personas que están en otras denominaciones se van, nunca se dan cuenta, nunca se dan cuenta realmente si estuvieron bien o mal. Pero el que está dentro de la iglesia se da cuenta que el pecado transforma y el pecado es malo. Y eso va a quedar siempre arraigado en la persona. Así que el evangelio que se predica dentro de esta iglesia es un evangelio que tiene abundante luz. A todos los que aceptan la redención, Dios les hace esta promesa. Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será tu luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Entonces el Señor promete estar con sus hijos que aceptan este reto de llevar la luz a todas las personas. La pregunta es, tú como miembro de iglesia estás llevando luz a otras personas, estás predicando este evangelio, estás viviendo las obras, si estás viviendo por fe este plan de redención. Eso es importante. Fíjense lo que dice Elena G. después en Alza tus ojos. Es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador. Alabémoslo por el resplandor de su presencia. Llevemos la luz del sol de amor sobre nuestros rostros e introduzcamos en nuestras palabras. Entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo. ¿Se acuerdan cuando Moisés descendía del monte Sinaí? Como resplandecía su rostro, porque estaba en la presencia de Dios, había estado ante la gloria de Dios. Y de una manera literal, su rostro alumbraba a todo el que se acercaba. Dios nos usa a nosotros, hermanos, con nuestra imperfección e ilumina nuestra vida para que otros puedan acercarse, sean atraídos a esta luz en un mundo de oscuridad,
nosotros vamos llamados a ser luz para las personas. Qué importante es que entendamos esto, pero sobre todo que pongamos en práctica a través de nuestras obras los méritos de Cristo. Ahora, este plan de redención que hemos hablado hasta estos momentos lo hemos llevado de manera particular, de manera individual. Pero el Señor no se queda solamente con esto. En el libro de Isaías, a partir del capítulo 60 y 61, empieza a ampliar ese plan y esas consecuencias del pecado también, no solamente de manera individual a las personas, sino también a todas las naciones, porque hay algo que es muy interesante aquí. El Señor tiene un plan para tu vida, pero tiene un plan también para este mundo. Sea que el ser humano te ha traído hacia la luz que nosotros brindemos y se transforme su vida y se arrepienta. O sea que el ser humano escuche, vea esa luz y por temor, por apatía, por miedo, por lo que tú quieras, no quiera encontrarse con este dador de luz, entonces ten por seguro que ellos también sufrirán las consecuencias de esas decisiones. Inconscientemente, ellos están tomando ya las decisiones para vida eterna. Muy importante que nosotros cuando llevemos el plan de salvación mostremos que las consecuencias son desastrosas si no quieres seguir a Jesús. Vamos a ver la primera parte del capítulo 31, versículo 1, que muy inteligentemente el Señor Jesús también relató una vez en la sinagoga. Vamos a ver la primera parte. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Okay? Isaías 61 estaba empezando una parte importante. Estaba hablando del plan de redención llevado a través de los méritos de Cristo Jesús. Y él hablaba de un año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué significaba esto del año de la buena voluntad de Jehová? ¿En qué consistía? ¿Okay? Acuérdense que había en un momento dado en el pueblo de Israel diferentes fechas importantes. Uno era precisamente un año en el cual se hacían diversas actividades que tenían que llevarse al pie de la letra. Por ejemplo, ¿en qué consiste la obra del Mesías durante el año de la buena voluntad de Jehová? Uno, predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, publicar a los presos apertura de la cárcel, consolar a todos enlutados, dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Estas obras que acabamos de leer se tenían que hacer en el año de la buena voluntad de Jehová. Esto quiere decir que cuando Cristo vino a esta tierra empezó precisamente este año. El mismo Jesús, cuando entró a la sinagoga, decía, estas palabras se han cumplido hoy. ¿Por qué? Porque Jesús venía a hacer todo lo que hemos ahí. Sin embargo, estas actividades no se quedarían solamente con Jesús, ¿verdad? ¿Okay? Esta obra es exclusiva de Jesús. En Lucas 4, 16 a 21 nos narra esto. O también es nuestra labor anunciar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué contestas a esta pregunta? ¿Estás haciendo esto? Predicando a los abatidos, predicando la libertad, yendo a las cárceles, consolando a la viuda, consolando a los quebrantados de corazón, y entiendo a tu pueblo, yendo a Sión, también un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de instrucción importante para su vida. Estás haciendo eso en tu iglesia, estás haciendo la diferencia. ¿Ok? Ahora, no solamente dentro de tu esfera de influencia, dentro de tu iglesia, hacia todos los que te rodean, también estás siendo una bendición para ellos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y nos convertimos en portadores de su verdad, nos convertimos también en canales por los cuales la bendición llegan a las otras personas, llegan a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros. Somos canales de bendición. La pregunta es, ¿estás siendo un canal de bendición? ¿O te estás quedando solamente en la semana sentado en tu casa? Sí, estudiando palabras, sí, orando, pero nadie que te conoce sabe realmente lo que tú crees. Sabe realmente si en ti pueden encontrar un medio de apoyo, un refugio especial, una oración intercesora. Ahora, fíjense lo que dice el testimonio para la iglesia. Andad humildemente con Dios y pedirle que os muestre claramente la senda del deber. Cuando hable a sus representantes y le pida que sean obreros juntamente con él, estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se paró a leer las escrituras en la sinagoga de Nazaret. Muy inteligentemente el Señor, cuando estaba leyendo esta porción de Isaías 61, se detuvo en este punto. ¿Por qué? Porque la segunda parte de este versículo es un poco drástica, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. En Nazaret, Jesús detuvo la lectura de Isaías
justo antes de hablar del día de venganza. ¿Por qué? Bueno, el Señor en estos momentos está hablando a todo el mundo en un lenguaje del amor universal. ¿Ok? Está hablando que necesitamos el perdón, necesitamos la redención de nuestros pecados. La obra de Jesús en el momento que estuvo en la tierra era una obra de este tipo. Era llevar las buenas nuevas de salvación. Ya no necesitabas ritos en el templo, ya no necesitabas hacer nada, solamente aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Okay? Era el momento en que Él mostraba esa voluntad de perdonar al ser humano, el buen año o de la buena voluntad. Sin embargo, hay un límite para la paciencia de Dios. Estamos hablando no la paciencia como la conocemos, como el ser humano la conoce. La paciencia de Dios tiene que ver más con la justificación de sus actos. Tiene que ver con que el Señor ya ha dado suficiente tiempo para el arrepentimiento y ahora es justo para los que ya han sido redimidos, para los perdonados, que su dolor, que su tristeza cese. Esa es la justicia de Dios. No tiene que ver con que Él quiera enojarse o airarse contra la humanidad. Tiene que ver con que ama profundamente a sus escogidos y desea que ellos ya entren en una paz perpetua. En Nazaret Jesús detuvo la lectura precisamente en el día de la venganza. Ahora es el momento de esperar que se cumpla su justicia, y así que nos invita a dejar la venganza ¿en qué? En las manos de Dios. Es decir, yo ya hice todo lo posible por llevar este mensaje. Muchas personas me escucharán y aceptarán. Muchas personas me escucharán y no aceptarán, pero habrán escuchado ya. Yo siempre digo, cuando yo me estudio bíblico, bueno, tuviste la decisión de aceptar, entrar en tu hogar y estudiar conmigo. Lo que te he dicho ahora lo sabes. No puedes decir en el día final, en el día de la venganza de Dios, que no escuchaste, si tú no aceptaste este mensaje, ha sido porque tú no quieres. Sin embargo, Dios te trajo el mensaje, Dios te dio el entendimiento. Si tú no lo quieres aceptar, la consecuencia es tuya. Vas a decir, ojalá no hubiese escuchado al hermano que vino a hablar conmigo. Muchas personas así dirán, escucharon el mensaje, escucharon el llamado y no aceptaron. Ahora, cuando la ira de Dios sea desatada en esta tierra, cuando la venganza de Dios, no la venganza del ser humano, porque nosotros buscamos la venganza por odio, por resentimiento, pero Dios busca la venganza por justicia hacia sus redimidos. Entonces ese día nadie podrá negar que Dios es bueno. Llegará el día entonces en que Dios tomará venganza de sus enemigos y ejecutará justicia. Lo hará con completa equidad, de modo que toda rodilla se doblará reconociendo la justicia divina. Para terminar, veamos lo que dice el conflicto de los siglos, página 531. ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia de parte de Dios. Lo corrupto de este mundo, el pecado de este mundo tiene que ser destruido hasta su raíz. No tiene que quedar nada absolutamente. Y si la persona no quiso encontrar la salvación a través de Cristo Jesús, entonces también él será desarraigado de esta tierra. El enemigo será destruido y esa es la consecuencia final del pecado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora que lo sabemos? ¿Seguiremos con nuestra vida normal de pecado arraigados a eso sin querer encontrar a Jesús? ¿O cada día nos arrodillaremos buscando el perdón? Esa es la decisión que tú tienes que tomar a partir de ahora. Vamos a orar para terminar nuestro estudio de esta mañana. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder estudiar este plan de redención. Gracias porque sabemos que en el tiempo del fin tú harás justicia a cada uno de nosotros. Acompáñanos por favor y permite que las personas puedan tomar las decisiones correctas para vida eterna. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que tengan todos un muy feliz sábado.